Buenas tardes, estamos aquí en el experimento social. La primera voluntaria me va a hacer el favor de colaborarme con el cuestionario. A ver, vamos a empezar. 1. ¿Por qué Kant, el filósofo, realiza una autocrítica al movimiento ilustrado? Bueno, eso con relación a lo del movimiento ilustrado de Kant, es más como el hombre, o sea, como que es una concepción donde el hombre tiene que salir de su inmadurez y actuar un poco más racional, o sea, actuar un poco más a conciencia, más digamos con el conocimiento y no tanto con los sentidos. Entonces, en este caso de ideas, es como que el hombre utiliza pues la razón obviamente lógica para descubrir cada elemento o para sí mismo plantear su propio conocimiento. O sea, que el hombre deje de estar en su idea subjetiva. Sí, en su inmadurez, en su subjetividad y concentrarse en algo más racional. Ok. Más, o sea, un conocimiento más puro, ¿sí me entiendes? Ok. Siguiente. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico considero que es como la parte, como la evolución del hombre a través de los años y cómo esto ha generado que, digamos, la concepción del mundo cambie muchísimo. Digamos, antes todo venía, digamos, un sistema económico completamente diferente, los feudos, y ahorita ya todo es como una modernidad que ha ido avanzando, entró el capitalismo, impera todo lo que es la sociedad de consumo, entonces creo que eso es hacer relevancia a él. En todos los aspectos. Exacto. Ok. Vamos con la siguiente. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico de San Agustín? El pensamiento filosófico de San Agustín es más como del ser, o sea, como de yo como persona, como la parte de los sentidos, de la espiritualidad, del hombre, más como la parte del alma, ¿sí me entiendes? Y no hacia, como decía Kant, que es más lo lógico, más lo que se comprueba, sino es una experiencia más también empírica y también un poco más sensorial, sí, hacia la parte de los sentidos y lo que uno como humano siente. Muy bien, ok. Vamos con la siguiente. ¿En qué se basa la corriente filosófica llamada positivismo? El positivismo está relacionado, si no estoy mal, creo que va ligado hacia la parte de la divinidad, si no estoy mal, como del hombre. Entonces, pues esa no me la sé muy bien, me corché así un poquito, pero, okay, tranquila, pero creo que es como eso lo que va, ¿no? Tranquila, sigamos. Ahora empezamos con español, estábamos con filosofía, empezamos con español. Listo. O literatura. Sí. ¿Cree usted que hay una transparencia en la información que transmite la televisión colombiana? No, yo te lo digo como comunicadora social y periodista que soy, que no. Que absolutamente todas las, digamos, lo que son los canales y los medios están completamente monopolizados. RCN sabemos que es de la familia de Uribe y Caracol es de la familia de Santos. Todo lo que se publica, todo lo que nosotros vemos por televisión es completamente, pues, se dice que es manipulado y pues manipulan la información como para su beneficio y no para lo que en realidad pasa coyunturalmente en el país. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué son las normas APA y para qué fueron creadas? Bueno, me acordé de la universidad. Supremamente importantes. ¿Por qué? Porque gracias a las normas APA podemos tener un texto completamente estructurado. No solamente tiene, digamos, todas las normas de alineación de texto, de puntuación, también, digamos, está la parte de la citación, que es súper importante, no plagiar, derechos de autor. Entonces, las normas APA es como lo primordial para un escrito, y más es investigativo. ¿Sabes qué significan las siglas? ¿Las siglas? Sí. Es como para describir una palabra. No, las siglas de las normas APA. Ah, las siglas de las normas APA. APA. Ah, no sé, me corchaste. Ok, no importa. Vamos con la siguiente. ¿Sí? ¿En qué se basa la literatura de la posguerra? En la posguerra, creo que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. La Guerra Fría fue lo que fue la caída del imperio, de la caída del muro de Berlín. Pero la posguerra, si no estoy mal, se dio después de, digamos, los enfrentamientos entre la URSS, que fue la Unión Socialista Soviética, y los capitalistas, que eran, pues, Estados Unidos y como todo su ejército. Ok, ¿y la literatura de la posguerra, más o menos, sabes en qué se basa? O sea, los escritos... Pues me imagino que eran basados muchísimo en la revolución industrial, en lo que era como toda la parte, digamos, de armamentos, de revolución, digamos, en materia de economía,
de armas, de lo que era tecnología. Ok, vamos con la siguiente. Ujú. ¿Qué es la manipulación mediática? La manipulación mediática son los medios, lo que te quieren imponer y lo que quieren que tú creas. Perfecto, vamos con la siguiente. ¿Qué son los modos de producción? Modos de producción eso es economía. En cuanto, digamos, creo que capitalismo también es como la manera en la que el mercado hace que nosotros, digamos, entremos a consumir de una manera más rápida. Cada vez te van presentando un producto innovador, innovador, innovador para que tú empieces a generar más consumo, más consumo, más consumo. Creo. Ok, estamos en ciencias políticas, ¿no? 10. Explique con sus propias palabras cuál fue el proceso de urbanización vivido en Colombia durante el siglo XX. ¿Vivido en Colombia durante el siglo XX? No sé, esa sí estoy perdida. Tranquila. Y vamos con la siguiente. Sí. Diga 2 consecuencias de la globalización. De la globalización, el deterioro ambiental completamente por la industrialización, y la segunda, ¿de qué era de la globalización? La segunda, la obsolescencia programada, que las empresas programan los dispositivos para que en cierto tiempo se dañen y uno lo obligan a seguir consumiendo. Perfecto, eso hablábamos con el profesor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el Plan Colombia? Y mencione 2 efectos generados por él. Bueno, el Plan Colombia, si no estoy mal, fue un plan que surgió a partir digamos, del narcotráfico que vivimos con Pablo Escobar, el cártel de Cali y todos esos temas. Entonces entró como un aliado con Estados Unidos para ir en contra del narcotráfico y pues de todo, digamos, lo relacionado con el tema de los narcóticos. Vamos con una pregunta bono y acabamos. Bonus. ¿Se dice IFES o ICFES? ICFES con C. Muchas gracias. No, con mucho gusto y que estés muy bien. A ti. Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos con la tercera entrevista. Les presento a mi prima Catherine. Hola, mucho gusto. Bueno, Kate, vamos a empezar. Listo, cuéntame. Primero voy a empezar con 4 preguntas de filosofía, ¿sí? Vale, empecemos. Listo. ¿Por qué Kant, el filósofo, realiza una autocrítica al movimiento ilustrado? Bueno, digamos que él realiza una crítica al movimiento ilustrado porque, en su principio filosófico, Kant criticaba mucho la postura del hombre, ¿no? Entonces, pues durante el proceso de la ilustración, pues hubo un momento en que el hombre, pues se dejaba llevar un poco. Entonces, su crítica surge a raíz de cómo el hombre empieza a cambiar, o sea, cómo el hombre empieza a transformar y a salir como de ese vacío en el que estaba, de esa perdición, inmadurez, si se puede llamar de alguna manera, el hombre. Dale, sigamos. Segunda pregunta. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Materialismo histórico? No, la verdad, eso sí. Dale, no importa. No me acuerdo. Vamos con la siguiente. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico de San Agustín? Bueno, por mis clases de colegio, cuando tenía filosofía, me acuerdo que él era uno de los filósofos que siempre se encargaba de defender la verdad. O sea, para él su ideal de filosofía era la verdad, no había otra. ¿Sí me entiendes? O sea, él no se dejaba guiar como otros filósofos por otras corrientes, sino para él era la verdad, era el centro de todo, lo que movía el mundo prácticamente. Vale. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar. No, falta una. Falta una. ¿De qué? ¿Filosofía? Sí. Ok. ¿En qué se basa la corriente filosófica llamada positivismo? Ya. Bueno, positivismo, si no estoy mal, pues en la época de las corrientes y los movimientos filosóficos, no siempre la palabra de la corriente o del movimiento pues significaba lo que decía la palabra. No significaba que porque era positivo pues era de pensamientos positivos, alegres en la vida, sino era como una manera de dar a entender más hacia el tema racional, ¿sí? Y para él
el tema racional, o sea, para ese movimiento era la parte científica. O sea, si no estoy mal, creo que se demostraba mediante, o sea, comprobación científica, ¿sí? Todo era gracias a la ciencia. No como temas espirituales o temas que no se puedan comprobar. Pues, O sea, lo objetivo es lo real. sí, lo que se Ok. pueda comprobar científicamente. Ok. Ujú. Ahora sí vamos a pasar con la siguiente materia, que es pues literatura o español. Vale. ¿Cree usted que hay una transparencia en la información que transmite la televisión colombiana? No, y menos en el siglo que estamos, porque pues somos un país que está en conflicto, que está en guerra, pero ¿por qué no lo vemos? Porque los medios no lo dejan ver. Entonces los medios siempre tratan de ocultar la realidad del país, puede que sea por movimientos políticos, Quieren porque opacar. uno quiere defender a uno y otro al otro, y siempre tratan de utilizar como eso para ocultar desviación, verdad. la Exacto. desviación. Entonces, nunca es completamente sincero un medio de comunicación. Ok. Vamos a pasar con la siguiente. ¿Qué son las normas APA y para qué fueron creadas? Eso sí me quedó de aprendito en la universidad. Pues las normas APA son básicamente un estándar que se utiliza con unas normas específicas para tú redactar documentos, artículos, ensayos, ¿sí? Entonces es como una manera de que, es que a mí me gustó esta letra con este tamaño, no, o sea, es un estándar para que todos los trabajos se presenten de la misma manera, ¿sí? Misma alineación, tamaño de letra, espaciado. ¿Sabes, Es como- ¿Sabes qué tipo de letra se usa y qué tamaño? Pues no sé si se ha actualizado, porque hoy en día se usan varias normas aparte de la APA. Pero De las normas APA, la número 5, la número 5 creo que es la última, ¿no? la última. Yo, pues no sé si ahorita, si la que yo apliqué sea esa, pero me acuerdo que era Arial 12 y había otra en la que se usaba Times New Roman, pero creo que era Arial o Esa de Times, Times, era de Times. Ok, vamos a pasar con la pregunta número 7. ¿En qué se basa la literatura de la posguerra? Bueno, a ver, la posguerra, a mí me gusta leer mucho sobre esos temas de la guerra mundial y todo, pero sí tengo muy claro que durante el tiempo de la posguerra, la literatura era enfocada como a lo que sucedió, a la crítica social de la época. Entonces lo que buscaba no solamente la literatura, poetas, dramaturgos, la gente que era como de esa corriente en la Ok. época, era una crítica a lo que había pasado en la guerra, era una crítica a lo que quedó en los países, a lo que quedó en la gente, pues de todo ese proceso que vivieron de conflicto. Vale, vamos con la 8. ¿Qué es la manipulación mediática? Bueno, esa parte yo diría que tiene mucho que ver con la primera pregunta que me hiciste de los medios de comunicación, y manipulación mediática es básicamente lo que hacen los medios. Taparnos la realidad con mentiras, noticias que no tengan nada que ver, nada relevantes, que el chisme del famoso, que la foto del artista, que es que este le dijo no sé qué, para ocultar realmente la verdad de lo que está pasando. Ok. Vale. Vamos a pasar con ciencias políticas. Ujú. ¿Qué son los modos de producción? Bueno, por modos de producción podría decir que se puede definir por dos partes, ¿sí me entiendes? Podría ser uno, que sean los modos de producción normalmente pues económicos o que tú ves en la industria de la manufactura, o como pueden ser los modos de producción que tú utilizas para realizar el sustento, generar como que tú llevarle a tu casa sustento, ¿sí? Comida. O sea, es como la actividad que tú realizas económica para conseguir esa materia prima que puedes llevar a tu casa. Ok. Vamos con la siguiente. Explique con sus palabras cuál fue el proceso de urbanización vivido en Colombia durante el siglo XX. Bueno, urbanización sí está, o sea, no tengo muy claro el siglo XX, pero pues sí lo puedo asociar con que cuando surgió la urbanización en Colombia fue cuando empezó a haber mayor ocupación en la parte
urbana que rural. Entonces, cuando empezó a llegar más población, se empezaron a organizar las ciudades por calles, delimitarlo por manzanas. Sí, fue como ya empezar a ubicar localidades y todo en la ciudad, a formarla. Ok. A ver, vamos con la pregunta número 11. Diga 2 consecuencias de la globalización. Bueno, globalización igual a incremento de industria, tecnología, y pues ¿qué trajo la industria de la tecnología, la industria? De pronto que reemplazaron mucho la mano de obra humana. O sea, sería una desventaja porque las máquinas llegaron a reemplazar a muchas personas y obviamente eso pues generó inflación porque el trabajo se elevó. O sea, la falta de trabajo se elevó. Y la otra, yo diría que el medio ambiente sufrió mucho, la industria empezó a dañar y pues en esa época hasta ahora estaban empezando y no usaban procesos como ecológicos como hoy en día. Entonces diría que esas han sido como desventajas duras de la globalización. Ok, pasemos con la última pregunta. ¿Qué es el Plan Colombia? Y mencione 2 efectos generados por él. El Plan Colombia, bueno, este ha sido un tema polémico porque de ahí surgieron muchos problemas respecto a la parte militar y de que otros países vinieran, pero tengo entendido que fue el proceso en el que cuando Colombia pues pasamos por toda esta época de la coca, una manera de erradicarla fue que se creó como un tratado, un acuerdo con Estados Unidos para que se unieran las fuerzas militares y como tratar de combatir o erradicar pues la parte del narcotráfico y la cocaína pues en Colombia, pero pues obviamente de ahí surgieron más movimientos que pues por los que hoy en día se discute mucho. Ok, vamos con una pregunta bono y dice, pregunta número 13, se dice IFES o ICFES. ICFES, con C. Vale, muchas gracias, Nati. Listo. Que se bendiga. Bueno, muchas gracias a todos, hasta luego. Buenas tardes. Profe, mi nombre es Jeremy. Estamos aquí con el caballero Juan Pablo. Mucho gusto, don Juan Pablo, qué pena con usted. Primero le voy a hacer unas preguntas de filosofía, don Juan Pablo. Bueno, empecemos. ¿Por qué Kant, el filósofo, realiza una autocrítica al movimiento ilustrado? No me acuerdo. ¿No? No. Tranquilo, sigamos. Siguiente. ¿Qué es el materialismo histórico? No, tampoco. Listo, tranquilo, no importa. Siguiente. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico de San Agustín? Listo, tranquilo, no importa, sigamos. ¿En qué se basa la corriente filosófica llamada positivismo? No, tampoco. Listo, no importa, tranquilo. Listo, ahora vamos a entrar a las preguntas de español. ¿Cree usted que hay una transparencia en la televisión colombiana? No, Para nada. Listo, muchas gracias. Siguiente. ¿Qué son las normas APA y en qué se aplican? no sé. Listo, señor, muchas gracias. Siguiente. ¿En qué se basa la literatura de la posguerra? Después de la guerra, Sí, señor. pero pues no sé. Ok, Como tal, ok, muchas gracias. ¿Qué es la manipulación mediática? lo que hacen las redes sociales, noticieros, todo, para manipular alguna información a beneficio de algunas personas. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a ciencias políticas y terminamos. A ver. ¿Qué son los modos de producción? Los mecanismos los cuales se inventa algún sistema para producir masivamente. Ok. Siguiente. Explique con sus propias palabras cuál fue el proceso de urbanización vivido en Colombia durante el siglo XX. No sé. Ok, muchas gracias. Siguiente. 2 consecuencias de la globalización. Contaminación y no sé, y guerra. Ok. Siguiente. ¿Qué es el Plan Colombia? Y mencioné 2 efectos generados por ¿Qué él. es que qué pena? El Plan Colombia.
Plan Colombia, ¿eso es lo de Uribe? Sí. Cuando pues militarizaron casi la mayoría del país, ¿no? Creo que es Ok, muchas gracias. Vamos con una pregunta bono para terminar. Entonces, pues finalizamos. A ver, la prueba a saber se dice IFES o ICFES. ICFES. Ok, muchas gracias, caballero. Que tenga un buen día, caballero. Muchas gracias. ¿Listos? ¿Por qué Kant, el filósofo, realiza una autocrítica al movimiento ilustrado? Pues él hablaba mucho de la inmadurez del hombre, me imagino que ese es el tema de la inmadurez del hombre. Listo, sí señor. Vamos a pasar con la siguiente. ¿Qué es el materialismo histórico? En realidad sí no tengo ni idea, Listo, sí señor, no sé. tranquilo, no se preocupe. Vamos a pasar con la siguiente. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico de San Agustín? Ese se basa sobre los sentimientos de la persona. Sí, más que nada. Ok. Sí. Vamos con la siguiente. ¿En qué se basa la corriente filosófica llamada positivismo? Él tocaba el tema, era el entendimiento del sentimiento. Creo que eso, sobre el tema que él tocaba siempre era eso. Ok, vamos a pasar con la siguiente. ¿Cree usted que hay una transparencia en la información que transmite la televisión colombiana? Pues yo te diría que no hay muy buena transparencia en la televisión colombiana porque siempre se dan cosas incoherentes o noticias falsas, generalmente. Ok, siguiente. ¿Qué son las normas APA y para qué fueron creadas? No, así no. Listo, sí señor. No. Siguiente. ¿En qué se basa la literatura de la posguerra? Se basa en la destrucción que hubo y en las catástrofes que se presentaron donde destruían niños y acababan con los seres humanos despiadadamente, sin ninguna contemplación. Eso fue lo que nos quedó de la posguerra, la destrucción total en las viviendas de las personas. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la manipulación mediática? La presión mediática es aquel que quiere dar información por querer mostrar una imagen que no es, pero siempre tratando de dar cosas incoherentes y siempre con el afán de buscar algún pretexto o alguna información que lo beneficie a esa persona, no en beneficio de los demás. Muy bien, vamos con la siguiente. Estamos entrando en tema de ciencias políticas. Primera, ¿qué son los modos de producción? Los modos de producción son aquellos que el hombre se idea todo cotidianamente y las empresas para tratar de salir adelante y vender sus productos para tener una economía más estable y más duradera en nuestro país, bueno, en el país al que se refiere a uno. Ok, vamos a pasar con la siguiente. Explique con sus palabras cuál fue el proceso de urbanización vivido en Colombia durante el siglo XX. Durante el siglo XX el urbanismo que se manejó fue siempre tratar de construir casas y barrios que no eran legalizados, que nunca se llegaron a legalizar, sino siempre tratando de buscar la estafa de las personas, como se hablaba, eran los urbanizadores piratas. Y luego ya se fue modernizando a raíz del plan de ordenamiento en Colombia. De ahí para acá ya se modernizó y se acabó con ese flagelo que era terrible en nuestro país. Ok, muchas gracias. Siguiente. Diga dos consecuencias de la globalización. La globalización ha sido buena, muy buena, porque eso que ha generado que las personas se tienen que ir capacitando cada día más y más. Nosotros los colombianos tenemos que irnos capacitando todo el tiempo para irnos enfrentando a la globalización, porque siempre hablábamos era de Bogotá o del departamento donde pertenecíamos, pero hoy en día ya es enfrentarse a un mundo diferente, al mundo, y tener que enfrentarse a ese mundo requiere prepararse uno muy bien para enfrentarlo. Ok, vamos a pasar con la siguiente. ¿Qué es el Plan Colombia? Y mencione dos efectos generados por él. El Plan Colombia fue
es algo que se generó para poder recibir productos y también que nos reciban productos a nosotros. Esa es prácticamente lo que se manejó con Estados Unidos y con Europa. Esos planes fueran para que nuestros productos no se queden acá, sino que puedan tener salida. Y lo mismo, nosotros recibir productos que ellos producen en esos países. Ok, vamos a pasar con la última, que esta es un bono, o sea, es un bono. Vamos a pasar con la última. Bono. Se dice IFES o ICFES. ICFES. Muchas gracias, caballero. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muy buenas noches, profe. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches. Bueno, pues los muchachos me van a hacer el favor de colaborarme con la encuesta. Y pues bueno, muchachos, esto se trata de 12 preguntas de filosofía de español y ciencias políticas. Y pues, listo, vamos a empezar. Muy buenas noches, muchachos. Y la primera pregunta, ¿por qué Kant, el filósofo, realiza una autocrítica al movimiento ilustrado? ¿Por qué lo hace? Bueno, la verdad no sabemos mucho de Kant. De filosofía no. Listo, muchachos. Entonces, no, o sea, nulo en esa respuesta. Listo, señores, no, tranquilos, no importa. Listo, muchas gracias. Seguimos. ¿Qué es el materialismo histórico? Materialismo histórico. Creería que hoy en día también se está reflejando hoy en día en la sociedad. Materialismo de la misma sociedad, de pertenecer a una sociedad consumista. Listo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico de San Agustín? ¿De San Agustín? San Agustín no es el de El Santo de los Enamorados, ¿no? Sí, algo así. Sí, señor. Entonces, si es así, pues me imagino que debería ser un pensamiento de yo amo a mi prójimo y ya. Ok. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se basa la corriente filosófica llamada positivismo? La corriente filosófica de que toda idea, todo pensamiento tiene que surgir de acuerdo a un positivismo, y de acuerdo a ese positivismo pues obviamente no se va a reflejar ningún tipo de problema. Ok. Listo. Entramos al área de español. Ok. ¿Listo, muchachas? Bueno, no sé. ¿O quién responda? Ya ni que la uso en español. ¿Cree usted que hay transparencia en la televisión colombiana? No. Nah, ¿Tiene algún argumento a favor? claro, las noticias. Los Todos los medios de noticieros. comunicación, todos. Los noticieros, Absolutamente incluyendo todos. las mismas novelas de los canales. Así ¿Cómo se vería reflejado eso? en todo lo de la televisión, cómo se ve reflejado Lo que pasa es que todo es un monopolio. Entonces van jugando, digamos, en el bienestar propio. y la polarización que está generando eso. Ok. Muchas gracias, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son las normas APA y en qué se aplican? Las normas APA son para cómo entregar un trabajo, para, digamos, eso se aplica más que todo para las universidades. Tú como, digamos, cuando tú vas a enviar un trabajo escrito, tienes que enviarla con normas APA, que es textos citados, de qué página la sacaste y así. Ok, muchas gracias, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué se basa la literatura de la posguerra? Literatura posguerra, de las nuevas ideologías que se empiezan a manifestar después de la guerra, ¿sí? De la Segunda Guerra, como tal, después de los conflictos entra a generarse una nueva sociedad, una nueva mentalidad, y ahí va a surgir un nuevo idealismo, una nueva lengua, ¿no? Ok, muchas gracias, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la manipulación mediática? Ahí se las dejo. La manipulación mediática es lo mismo de los medios de comunicación, ¿sí? Medios de comunicación, medios escritos, todos los medios
Falsas hay, promesas. hay una manipulación de los medios de comunicación en eso. ¿Qué se genera? De que obviamente que el oyente, el televidente, pues tenga una idea o reciba una idea sobre lo que se está diciendo, lo que se está pensando. Obviamente no hay una democracia en todo este tipo de cosas y lo que hace es generalizar una polarización de ideas, donde obviamente pues van a haber muchos conflictos sobre esto. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Entramos al área de ciencias políticas, muchachos. Muchas gracias. Y pues continuamos. ¿Qué son los modos de producción? ¿Modos de producción? Pero modo de producción en qué... Modos de producción... O sea, en nivel- mírelo desde una forma económica. Ah, ok, o sea, podríamos decir a nivel industrial, a nivel comercio. Exacto. Otra vez la pregunta, ¿cómo es? ¿Qué son los modos de producción? Modos de producción son todas las ideas que se generan para producir un producto, un bien, un servicio. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Explique con sus propias palabras cuál fue el proceso de urbanización vivido en Colombia durante el siglo XX. Que los últimos años, por la migración de gente y por el aumento de la población, ha surgido que, digamos, capitales como Bogotá, Medellín o Cali amplíen un poco más lo que es la urbanización y, lógicamente, se generen más empleos con eso. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Y no, aún es la penúltima. 2 consecuencias de la globalización. Globalización, consumismo, deterioro del medio ambiente, polarización. Ya. Ok, vamos con la última pregunta. ¿Qué es el Plan Colombia? Y mencione 2 efectos generados por él. Plan Colombia, es el Plan Colombia que surgió unido con Estados Unidos para acabar el narcotráfico. Pros y contras. El pro es que supuestamente va a disminuir lo que es el consumo y la producción de alcaloides. Los contras es que los métodos de disminución de cocaína o de todo esto, pues, por ejemplo, es el cómo acabar con la planta de coca y, por ejemplo, el glifosato, ¿sí? Que es extendido por todas unas hectáreas, sabiendo que el glifosato es nocivo y excesivamente peligroso para la salud humana y para el medio ambiente. Muchas gracias, muchachos, qué pena con ustedes. Vamos con una pregunta bonus. Bueno, ahí es punto. Se dice IFES o ICFES a la prueba saber. ICFES. ISFS. ICFES. Bueno, muchachos, muchas gracias por la colaboración. Que tengan una muy buena noche, muchachos. Que le haya bien, mi hermano. Muchas gracias, profe.